No me canso de leer el pasaje de Hebreos capítulo 12. Ya les he predicado de esto. Y vuelvo a repetir lo que dice el apóstol Pablo. A mí no me es cansador, ni me es gravoso, y a ustedes les es necesario que les vuelva a repetir las mismas cosas. Una vez me decía algo interesante, Luciana, que me dejó pensando un largo tiempo. Me decía, somos una casa que recibe mucha revelación, pero hace muy poco con ella. Y eso tiene que ver a que estamos todo el tiempo recibiendo algo nuevo. Dios no tiene problema en revelarte todo, pero después te va a pedir cuenta por todo aquello que no has hecho con lo que se te reveló. Entonces es medio peligroso estar buscando de escuela en escuela, de evento en evento, de libro en libro, y poder encontrar esa perlita que digas, ¡wow! Mira lo que encontré. Porque si con la revelación que tenemos no hacemos nada, ¿no te parece que es una cuestión de justicia que cuando te presentes delante de Dios no le vas a poder decir, no sabía de esto? Entonces volvamos a repasar en aquellos asuntos que no hemos transitado. Volvamos a repasar aquellos asuntos que muchas veces se nos pasan por alto simplemente porque estamos pendientes de buscar una nueva solución, algo que acorte el camino. Vieron que siempre buscamos algo que acorte el camino, ¿no? O díganme si no. Vamos en el auto y buscamos la cola de peaje más corta. Buscamos el sendero más rápido. Es una tendencia natural que tenemos. Intentamos acortar pasos. Si no sabemos ni estamos muy decididos por una carrera universitaria, vamos a buscar una carrera corta. Pero en los asuntos del Señor, acortar camino es peligroso. En los asuntos que hacen al reino de los cielos, acortar camino es bien peligroso porque no procesamos, no incorporamos, no elaboramos, no construimos dentro nuestro las revelaciones que Dios viene hablando en nuestras vidas. Y eso sí es peligroso. Porque vos vas a poder decirle al Señor, no lo sabía, pero de aquello que ya sabías, ¿qué le vas a decir? Vos le podés decir a Dios, yo no tenía el conocimiento, pero de aquello que ya sabías, ¿qué le vas a decir? Y te hago una pregunta, ¿acaso no sabés cuál es el lugar para poder recibir de parte de Dios revelación? Claro que lo sabés. Ese lugar se llama Sión. Lo hemos recibido muchísimas veces, hemos hablado de este asunto muchísimas veces. Sión es un lugar espiritual, pero nosotros seguimos buscando nuestros propios recursos. Buscamos en la carne, dice Pablo. ¿Saben lo que es buscar en la carne? Buscar en el análisis. Buscar en la carne tiene que ver con buscar en los proyectos personales. Buscar en la carne tiene que ver con medir lo espiritual con recursos humanos. ¿Se dieron cuenta cómo intentamos medir resultados espirituales con parámetros humanos? Con parámetros no humanos, con parámetros físicos, carnales. Oro por alguien que es una acción espiritual, declaro una acción sobrenatural espiritual de sanidad sobre la persona y yo la mido de forma instantánea. La mido en tiempo. ¿Se sanó? ¿No se sanó? ¿Pasó 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días, 1 mes, 2 meses? ¿No se sanó? ¿La oración no sirvió? Medimos una declaración que tiene trascendencia eterna con parámetros netamente carnales. Por eso Dios muchas veces ni presta atención a nuestras oraciones porque tienden a controlarlo a Él. Dios no va a permitir ser controlado porque Él te quiere enseñar a confiar en Él. Cuando nos toca hacer un viaje, por lo general no controlo cuánto dinero tengo. Cuando llega el momento tomo y administro. Escuche lo que le voy a decir. Su función es administrar, no conseguir los recursos. Escuche lo que le voy a decir, porque esto te va a traer mucha revelación a tu vida. Tu mayor conflicto no puede ser giré. Vos no podés ser giré, vos no podés ser proveedor. A vos se te llama mayordomo. Dios no es mayordomo, vos sos mayordomo.
Dios no tiene como nombre mayordomo. Vos sos mayordomo. Él te entrega la mayordomía. Entonces la gente quiere ser Jireh, quiere proveerse sanidad, quiere autorredimirse. La mujer está mal en esta sociedad que la ha disminuido en su valor moral, en su valor económico, en su valor. Dicen que hoy la mujer cobra por debajo de un 15-20% por debajo de lo que cobra el hombre. Entonces la humanidad intenta redimir la posición, intenta hacer justicia. Quiere proveer un recurso. Eso lo va a hacer el Padre por medio de la iglesia. Un tema bien complejo, no lo vamos a tocar en profundidad. Quiero que entiendas que muchas veces en tu vida el problema ha sido que te has vuelto Jireh. Si vos te declarás proveedor de tu casa, si vos te declarás proveedor de tu familia, si vos te declarás proveedor, estás descalificando a Dios para ser Jireh en tu vida. Vos sos el Jireh. Jireh significa Jehová es mi provisión. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es ser mayordomo. Tengo 5 piedritas. Con 5 piedritas David construyó un reino. Él fue al río, tomó 5 piedritas y lo primero que hizo, con una sola piedrita, derribó un gigante. Yo siempre pienso que debe haber sido un pedradotote bárbaro, pero esa es mi carne también. Digo, mínimo debe haber pesado medio kilo para bajar un tipo así, pero bueno. Y Dios me dije, y otra vez la carne. O sea, estás tratando de analizar dónde le pegó. Dice, Señor, ¿dónde le pegó? Porque la frente es un lugar duro. Entonces algunos dicen, no, en realidad golpeó entre los nasares. Pero este pedazo de acá es uno de los lugares más duros del cráneo. De hecho, una defensa típica en el boxeo es ponerle la frente cuando tiene el puñetazo. Baja la cabeza y te apoya la mano. Entonces, ¿de dónde pegó esa piedra? Pegó en la sien, dice alguno. O te pegó en el ojo. ¿Qué sé yo dónde fue a pegar? Una piedra. No era tarea de David apuntar. La tarea de David era tirar. No es tu tarea apuntar. Tu tarea es tirar. Tu tarea es pararte frente a Goliat. Yo me lo imagino Goliat. Medía mucho. Ya ni me acuerdo los codos que tenía. 3,5 metros, ¿no? Dicen. 3,5 metros. Y que ese gigantote se le venga a parar a David y le diga, voy a darle de comer. Así. Yo a veces he visto algunos grandotes enojados. Yo digo, no me le paro ni. Y David, que dicen que no era menudo, pero el judío promedio, o sea, el hebreo promedio, tenía una contextura física chiquita, menuda. No son personas grandotas. Por eso Saúl fue elegido, porque Saúl salía del promedio, le sacaba una cabeza al resto. Era alto, grandote, sobresalía de los demás. Pero David no sobresalía. David dicen que era muy, muy hermoso, dice la Biblia que era. Pero no sobresalía ni en estatura ni en tamaño. Claro, el traje de Saúl le quedaba grande. Y se le para a Goliat. Ya conoce la historia, pero quiero que lo vuelvas a revivir. Que David no fue proveedor de una victoria. Tampoco fue proveedor de una oportunidad. David administró lo que Dios le dio. ¿Por qué? Porque él estaba viendo mucho más arriba de lo que podía ver el resto. David ya conocía en su privacidad esos lugares de donde él miraba. Cuando se le presenta a Goliat, Goliat le dice a David algo bien fuerte. Le dice, le voy a dar de comer a los perros tu carne. Pero David declara, Goliat le dice eso a David, y David comienza a declarar, ¿quién eres tú para venir a insultar al Dios de los cielos? Y empieza a hacer una declaración. Tú has venido a mí con lanza y espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David estaba viendo algo que los demás no habían visto. Él estaba viendo al Todopoderoso que estaba detrás de él. Él estaba mirando algo que los demás no habían visto. Él no podía ver a Goliat desde abajo. Él estaba viendo a Goliat como un pequeñito. Él veía al gigante de Israel. Ese no era el gigante de Israel. Ese era un gigante de los filisteos. Es muy pequeñito al lado del gigante de Israel. David sí podía ver al gigante de Israel porque él estaba en el lugar correcto. Él estaba en Sión. Él lo declara muchas veces en los Salmos. Él habla continuamente en los Salmos acerca de posicionarse en Sión.
Pero el autor de los Hebreos vuelve a hablar de este asunto. Y vuelve a decir en el libro de Hebreos capítulo 12. Saben, todos tienen el libro de Hebreos capítulo 11 como la máxima expresión, ¿no? Es decir, hablan de la fe. Y la fe es tremenda. Pero de alguna manera el fundamento del capítulo 11 está en el capítulo 12. El fundamento del capítulo 11, que es el capítulo de la fe, donde te habla sobre todo lo que hicieron los hombres de fe, está en el capítulo 12. Y ese es el punto que muchas veces nosotros nos pierde de vista. ¿Por qué muchas veces no tenemos fe? ¿Te pusiste a pensar eso? ¿Por qué a veces se apaga la fe? Porque estamos en el lugar equivocado. Fe no tiene que ver con una creencia, no tiene que ver con una especie de confianza ciega. Fe es ver desde Cristo los lugares espirituales. La característica de la fe tiene que ver con poder mirar desde Cristo. El libro de Hebreos capítulo 12 habla profundamente acerca de poner los ojos en Jesús. De hecho, la Reina Valera pone ese título, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. Por tanto nosotros, comienza diciendo, por tanto nosotros también, porque está hablando de, les recuerdo cómo termina Hebreos 11. Dice, y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Está hablando de todos los que murieron por la fe. Entonces sigue en el capítulo 12 hablando y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes son los testigos? Todos los que están hablando del capítulo 11. Todos ellos están siendo testigos. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muchas personas me preguntan, ¿cómo es posible que alguien del mundo le vaya muchas veces y tenga menos problema que los hijos de la luz? Porque no van a ser personas probadas. Pero los hijos de la luz sí son probados. Y se nos va a probar. Se nos pone en disciplina. Disciplina tiene que ver con entrenamiento, tiene que ver con preparación. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, y a quién le va a gustar que nos disciplinen, ¿no? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Tanto para hablar de todos estos temas, pero no me voy a meter, solamente pongo en contexto lo que vamos. No sea que haya algún fornicario profano, como Esaú, que por una sola comida vendió la primogenitura. Paréntesis. Toma nota que la Biblia considera a Esaú un profano. Aquel que minimiza lo espiritual es profano, porque mete lo inmundo en lo santo.
que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque, escuchen, y acá es donde fundamenta. ¿Por qué? ¿Por qué Esaú no pudo recibir la bendición? ¿Por qué Esaú, cuando rechazó la primogenitura espiritual, no la pudo volver a recibir? Y yo te quiero aclarar algo. Lo que se le ofreció a Esaú se te está ofreciendo a vos en este tiempo. La primogenitura espiritual. Ser uno en Cristo, primogénito de entre todos sus hermanos. Y el autor explica por qué. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad. Si Esaú hubiera estado en el monte Horeb, en el monte donde Moisés recibe las tablas, quizás se le hubiera perdonado. Pero Esaú no se acercó al monte que se podía palpar, no se acercó al monte que producía horror a los hombres. Dice, él se acercó a un monte espiritual. Dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que los oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, iba a ser apedreada. Moisés dijo de esto, estoy espantado, sino que os habéis acercado, escuche, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Escuche, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, hemos sido acercados a un lugar espiritual, a la miríada de millones de ángeles, dice la Escritura, al juez de los justos, a la congregación de los primogénitos inscriptos en la vida. Se nos ha acercado por medio de Cristo a un lugar mucho más alto que el mayor de los montes que pudiera haber en la tierra. Y nosotros seguimos muchas veces insistiendo en mirar desde las llanuras. Queremos seguir mirando desde el llano. Esa era la mentalidad de Saúl. Era la mentalidad de Saúl. No podía ver desde arriba, no podían ver lo que estaba pasando. No entendía la primogenitura. La desecharon. Minimizaron. ¿Sabe lo que dijeron? Dijeron, esto es para otro tiempo, esto no es para ahora, esto es para más adelante, esto es para un futuro. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que no logran ver que Dios no tiene un momento en tu vida. Tu vida es un todo delante de Dios. Es un todo delante de Dios. La angustia, el dolor del pasado, las decisiones que tomaste, lo bueno y lo malo que hiciste, se vuelve un solo cúmulo delante de Dios y lo une al cuerpo de Cristo y desarrolla un proyecto eterno. Pero si nosotros dejamos de mirar desde ese lugar, nos volvemos simplemente personas que miran desde lo material, que miran desde lo secular, que miran desde la carne. ¿Qué es mirar desde la carne? Es mirar desde un lugar que Dios no mira. Estábamos en un hotel donde había en el patio un ajedrez muy grande. Era un ajedrez que medía, el peón medía como medio metro. Hicimos un partidito con Nico. Obviamente yo tenía que competir con la PlayStation y todas esas cosas que estaban ahí en el medio. Y a Nico le gusta mucho pensar. Le gustan todos los juegos de... Así que cuando lo invité vino rápido. Pero claro,
No es lo mismo tener un tablero de ajedrez de donde vos mirás desde arriba a estar metido en el tablero. Estar metido en el tablero es muy diferente. Vos tenés que salirte del tablero. Y es más, si podés alejarte lo más posible para mirar todo el cuadro, para poder ver con claridad cuáles son los próximos movimientos. Cuanto más cerca del problema, cuanto más pegado al problema, cuanto más cercano estás a la situación, más difícil encontrar la solución. Lo que te estoy diciendo no es algo que no lo hayan descubierto la sabiduría humana. Hoy la ciencia ya acepta que la mejor forma de resolver conflictos es por la mañana temprano, luego de dormir, aparecen las soluciones de muchísimos problemas que tenemos. Cuando la mente se dispersa, cuando la mente se despeja, cuando deja de mirar el problema en sí mismo. Pasamos tanto tiempo mirando algo, cómo resolverlo, que dejamos de observar lo que hay alrededor. Cuando nosotros dejamos de mirar desde Sion y nos paramos en la posición humana, siempre vamos a estar atados por el tiempo y el espacio. Siempre vamos a estar atados por el tiempo y el espacio. Es ahora, Señor. Es en este momento, Señor. Es en esta semana, Señor. Es en este año, Señor. Es en este tiempo, Señor. Es en este ámbito. Yo tengo tu familia. Bueno, Señor, dámela ahora, en este tiempo, porque se me van los años. Quiero tener un compañero ahora. Y el Señor te dice, yo tengo tu familia. Pero nuestra mentalidad mágica nos construye demandas. Estamos demasiado pegados al problema. Es muy común que todos los que somos padres tengamos que administrar asuntos económicos en la casa. Los hijos no entienden los asuntos máximos de la casa. Entienden hasta cierto nivel. Sobre todo porque no tienen la impronta de la responsabilidad ni la responsabilidad de resguardar para el futuro. Porque no son ellos los proveedores. Un hijo nunca se encarga de proveer, se encarga de administrar. Te dan una determinada cantidad de dinero y vos te encargas de administrar eso. ¿Cómo llega el dinero a la casa? Ni le va ni le viene. Hasta determinada edad, por supuesto que después vas creciendo y vas tratando de madurar. Le voy a dar una mano al viejo, pobre, porque está bien eso. Pero esto tiene que ver con la forma en la que Dios muchas veces nos va a administrar. Nunca me voy a olvidar la vez que Nico, fuimos a un cajero, no sé si fue Nico o Gianna, no me acuerdo quién de los dos, que pongo la tarjeta y saco plata, y uno de los dos, no me acuerdo, pero me dice, ¿te da plata esa máquina? ¿Vos fuiste? Sí, le digo, es plata. Ay, sí, ¿por qué a veces no tenés plata? ¿Por qué no venís aquí y la buscás? El razonamiento es un razonamiento lógico, humano. Claro, él no comprende que yo puse dinero en un sistema llamado banco que administra ese cajero, que saco, todo eso. ¿Y cómo? Hasta que se lo explico, se lo enseño. Déjame con la Play, déjame con el juguete y cuando me toque el caramelo lo como. Porque son asuntos que en este momento están muy por fuera de su rango de amor. Fíjense, le voy a explicar algo. El niño tiene un rango de amor muy cercano. Vos te salís de ese rango de amor y no lo afectás. Para el niño, lo máximo es él. Así funciona el niño. Y no es que eso esté mal, es la naturaleza caída. Él, o también la psicología te puede decir que es el yo desarrollándose y todo lo que vos quieras, pero no importa. Él. Cuando el niño empieza a tomar contacto con sus padres, ya empieza a ser el papá. Pero el más importante. Va madurando, va creciendo, va desarrollando la estructura afectiva. Y ya no es papá, es el hermano. Y ya no es papá, es el hermano, es el abuelo. Ya no es papá, el hermano, el abuelo, es el tío. Ya no es papá, el hermano, el tío, es el amigo. Ya no es papá, el hermano, el tío, el amigo, es el vecino. Ya empieza a ser una persona social. Ahora él ama, ahora él se puede abrir. A medida que él va amando y se va abriendo, más entendimiento viene sobre él. ¿Por qué no le interesaba a Nicolás en su momento el tema del dinero? Porque si no era algo que le pudiera dar una satisfacción, no me importa aprenderlo. El problema que tenemos es que todo aquello que no ames no se te va a revelar. Todo lo que no ames no se te revela. No pretendas entender cómo funciona el mundo si no amas al mundo.
No pretendas entender cómo funcionan las revelaciones de Dios si no estás dispuesto a hacer algo con ellas. Viste que hay gente que es curiosa espiritual, pero no está interesada en saber lo que Dios quiere. Entonces, para subir a Sión, necesitas amar a Sión. Para subir a lugares altos, necesitas amar a Dios más que a vos mismo. ¿Qué estás viendo, Señor? Mira, te voy a dar un ejemplo, típica. Revelación de amor de Dios. Yo amo a Dios, lo amo desde que yo lo recuerdo. Con mi esposa nos casamos y teníamos un tapiz, ¿sí? un sol. Era un sol inca, un inti tremendo. Mi pensamiento, me gusta mucho el tapiz que estaba de adorno en mi casa. Me gusta mucho. Cuando vino alguien y me dijo, eso es un sol inca, es un Dios. Y vos lo tenés ahí puesto en tu casa. Mi pensamiento. Yo no entendía las revelaciones espirituales de los cielos. Pensamiento. A mí me gusta. Círculo chico. A mí me gusta. Así que, como me gusta, Señor, que la sangre de Jesús sea sobre este tapiz. Y nada de lo que haya en él me imparta a mí ni a mi familia. Pensamiento de alguien que tiene un egoísmo espiritual, de un niño. ¿Es pecado? No, no es pecado. Es un niño. Ese niño va a tener muchísimos conflictos y no va a saber cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque no puede recibir madurez. ¿Por qué? Porque se ama demasiado. Fui creciendo y con el tiempo me di cuenta que ese tapiz deshonraba a Dios. Que si de repente un día mi esposa me mostrara que había una foto de alguna persona que la haya pretendido en otro tiempo, yo le hubiera preguntado, ¿por qué tenés esa foto? Ella me dice, no significa nada, solamente me gusta el marco. Esa foto no significa nada. No me hace nada. Si la querés la rompo. ¿Cómo si la querés la rompo? No te hace nada. ¿Y no pensaste que me podía herir? ¿No pensaste que me podía lastimar, que me puede deshonrar, que me puede lastimar? ¿Saben? Hay una diferencia entre el hijo niño y el hijo maduro. El hijo maduro mira y piensa en lo que Dios puede sentir. ¿Esto te agrada, Señor? Entonces a veces nosotros no podemos mirar desde Sión porque no amamos el lugar donde Dios mora. ¿Se dieron cuenta que todos queremos ir al cielo pero tratamos de irnos tipo 90, 100 años? Porque en el fondo no le creemos a Dios que vaya a ser mejor que lo que estamos viviendo acá. La idea de la muerte para nosotros es pasar por un trago amargo, de dolor, la familia se queda llorando, las cosas se ponen peor. Son los testimonios que tenemos. Entonces la muerte para nosotros es algo horrible. Dios en su existencia debe decir, no veo las horas de tenerte conmigo. No veo las horas de ¿cuánto desearía poder estrechar mis brazos? Y no lo pensamos así. Pablo lo pensaba de esa manera, un hombre que recibió revelaciones del mundo del tercer cielo y él llegó a decir, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Me fueron dadas revelaciones que no conocía, pero él tenía una frase que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, y él tenía una duda, decía, ya no sé qué escoger, si morir para ir con mi Señor o si quedarme por causa del beneficio de ustedes. Ya no sé qué escoger. Eso es amar a Dios. Señor, ¿cuánto anhelaría estar en un lugar de mayor revelación? Ahora el Señor te dice, ese lugar existe y a ese lugar podés acceder. Se llama Sión. Y a veces nosotros minimizamos la morada de Dios. A mí me gusta que la gente cuando venga a mi casa disfrute de la casa. Yo sé que a Dios le gusta. Él es morada para nosotros.
Él es tabernáculo. Él es morada. ¿Por qué a veces nosotros hemos pasado tanto tiempo en nuestras vidas mirando desde abajo? ¿Me entiende lo que estoy diciendo cuando digo de mirar desde abajo? Mirar desde abajo tiene que ver... ¿Alguna vez viste una lagartija? ¿Nunca te pusiste a pensar, pobrecita la lagartija, qué feo que debe ver las cosas? No es lo mismo una lagartija que una jirafa. Oh, una jirafa es otra cosa, ¿no? La jirafa... No es fácil, como la jirafa es bien difícil de ser depredada. No es fácil hacer que un depredador se le acerque. Tiene que ser un señor depredador. Si uno de esos leones pachorros, lo juna, ve las cosas de otro lugar. ¿Viste que la jirafa se mirando? Tranquilo, ¿no? El otro día fuimos al zoológico y veíamos, tranquila, la jirafa, comen siempre la punta del árbol, así como si fuera la frutillita del postre, ¿viste? Así. Y saca la de arriba, ¿viste? Todas las de abajo están tratando de agarrar y saca las más blanditas. Va a lo alto. La lagartija, pobrecita. A mí me da una lástima la lagartija, la serpiente. No quiero hablar mucho de la serpiente porque el Señor la puso sobre la tierra, pero todo es alto, ¿no? Es decir, va caminando entre los yuyos y es alto. Es larga, pero es alta. Es bajita, entonces va pegada y va mirando. De hecho, tiene los ojos arriba. Entonces va mirando siempre para arriba. Y hay muchos cristianos lagartijas. Hay muchos cristianos que viven arrastrándose en el suelo, mirando siempre que las cosas son tremendas, son grandísimas. Me acaban de dejar sin trabajo. Esto es tremendo. Es garrafal, es horrible. Y Dios te dice, te di 2 manos, te di 2 pies, te di inteligencia. Si vas al fondo de tu casa, tenés una huerta. Todavía no logro entender por qué en este país todavía seguimos teniendo problemas con la verdura. Nadie siembra. Todo el mundo tiene hambre. Poné 2 pollos en el fondo de tu casa, va a tener huevo. O sea, va a tener comida. Dos sentidos de frente. Estamos atrapados en una mentalidad. Miramos todo. ¡Ah, qué tremendo! Subí al monte de Sión. Ahora, cuando vos subas al monte de Sión, te vas a encontrar con muchas cosas. Una de las cosas con las que te vas a encontrar, y una de las primeras cosas que nombra, son miríadas de ángeles. Hay millones de ángeles. Te voy a decir algo que no quiero entrar en este tema, pero un día vamos a charlarlo en profundidad. ¿Vos sabías que hay ángeles que han sido comisionados para ayudarnos en el servicio del reino de los cielos? No ayudarte a que tu casa esté más linda, o a que te consigas el auto, o a que te diga el número del PRODE. Para eso no vienen los ángeles. Los ángeles no vienen para ay, saname la pierna, o saname acá, o ángel de la guarda, te pido que me ayudes a estar mejor. Esa es la angiología que utiliza. Así los ángeles cayeron. Pero el ejército de los ángeles trabaja en conjunto con la iglesia. Pero a veces no lo entendemos. ¿Cómo vas a explicar el pasaje del Apocalipsis? No dice, dile al ángel de la Odisea, dile al ángel de la iglesia de Esmirna, dile al ángel de la iglesia de Éfeso. Habla con el ángel, porque está soltando una palabra en ámbitos espirituales. No, ese era el pastor, ese se refería a, mira, discutí todo lo que quiera discutir. La Biblia dice, dile al ángel. Si querés discutir transliteralización, es otro tema. El tema es que nosotros, cuando subimos a Sion, empezamos a ver cosas diferentes a las que estamos viendo. Te empezás a dar cuenta. Subís a Sion y vos decís, Señor, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué trabajo y el dinero se me escapa? ¿Por qué mi hijo se enfermó, mi hija se enfermó? ¿Por qué están peleando por esto? Entonces vos subís a Sion, ¿no? Y Dios te dice, déjame mostrarte. Mirá, este sos vos. Y te muestra. Estás en Sion. Empezás a ver desde arriba. Y Dios te dice, mira, este sos vos. Sí, veo. Este era tu papá. Ajá. Mira tu papá cómo se desvió. Este era el sentido de tu papá. Mira cómo se desvió. Se desvió mucho, Señor. Estás mirando desde Sion. Claro, se desvió mucho. Y mira, tu papá es hijo de él, ¿te acordás? Sí, claro. Y mira desde dónde viene él. Se desvió, ¿no? Sí. Y este también se desvió. Y mira cómo se desvió. Mira dónde se desvió.
¿Entendés ahora? Vos sos el único de todo tu linaje. Escuche. Dios no es Dios personal, es Dios de familias. Entonces Él va a tomar a alguien de la familia y lo va a disciplinar por la familia. Y lo va a alinear por la familia. Para que cuando se presenten delante de Dios, todas las familias honren al Señor. Entonces vos desde acá no lo podés ver. ¿Por qué? Porque a vos te enseñan un pasaje que dice de que en Cristo Jesús ya no tenemos que hacernos cargo de los pecados de los demás y todo eso. Sí, todo eso es cierto. Pero ¿y qué hay de la justicia? Porque entiendo la salvación, pero ¿y la justicia? ¿Acaso no es justo que pidas perdón a Dios por los pecados de tu familia? ¿No es justo que Dios se vea glorificado por el linaje de donde venís? ¿No es justo que toda tu familia honre al Señor? Él declara en un pasaje que se hizo un principio espiritual: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Salvo significa también sanidad, significa alineamiento, significa justificado. Entonces vos desde acá abajo, como lagartija, no vas a entender por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Pero cuando te metes en Sión, empezás a tener paciencia y decís: esto es algo que me toca vivir. Esto es algo que yo puedo vivir porque Dios lo puso en mi camino, porque yo estoy en Cristo, porque Cristo está en mí, porque puedo cruzar esta circunstancia. Y voy a permitir que yo y mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de los hijos de mis hijos, entren en un camino de rectitud. Por eso lo hago. Porque si no, mis hijos, yo podré ir a la iglesia, podré presentar los diezmos, voy al cielo, sí, vas a ser salvo. Pero te puedo garantizar que la salvación ni se compara con los regalos eternos que Dios tiene para aquellos que hacen su voluntad. Y se van a sorprender mucho, porque en el cielo están los que gobiernan y también los que sirven. Y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Por supuesto, en un reinado justo, ¿no? Entonces el mayor problema que hemos tenido es que no tomamos contacto con el lugar de donde nosotros nos estamos acercando. Nos hemos acercado a Sión. A veces las personas creen que Sión es como una especie de lugar. Es Sión. Es un lugar espiritual. ¿Cómo hago para posicionarme en Sión? ¿Cómo vivo desde ese lugar? Lo primero que tenés que hacer es tomar en cuenta que tenemos la tendencia. En el espíritu no hay espacio. Entonces vos podés estar acá y podés estar al mismo tiempo en un lugar espiritual, en un ámbito espiritual, en una realidad espiritual. Y vos podés decirle a tu cuerpo lo que está pasando en el espíritu, o bien que tu cuerpo le diga a tu espíritu lo que está pasando en el cuerpo. Entonces a veces, en el sentido que dirige el ser humano, la vida, es la realidad que vive. Si el cuerpo escucha al espíritu, el espíritu le dice: desde acá se ve un buen futuro. Desde acá el Señor gobierna, desde acá tus hijos, desde acá esto, desde acá aquello, tranquilo, no pasa nada, desde acá. Pero si de repente vos switchás, cambiás el sentido de la información, entonces ahora el cuerpo empieza a dirigir al espíritu. Y el cuerpo le dice al espíritu: está todo mal, está pésimo, no pasa nada. Lo que ocurre es que el espíritu se calla. Y lo que empieza a ministrar el alma es el cuerpo. Y el alma se enferma, y se enferma el cuerpo, y se arma ese círculo. ¿Cómo nos salimos de ese circuito? El Señor nos enseñó a mirar desde Sión, a meternos en Sión, a interceder desde Sión, a adorar desde Sión, a comer desde Sión, a vivir desde Sión.
Él nos invita. Por eso la declaración que Él abrió el velo y que tenemos entrada al lugar de su morada es una declaración que debiera ser para vos la revelación de que no hay problema delante de tu vida que no tenga la potencia de ser resuelto por la verdad del Evangelio en Cristo Jesús en las moradas celestiales. Y cuando ves desde Sión vas a poder entender también cuál es el diseño eterno que Dios tiene en tu vida. ¿Sabes cuál es el diseño eterno que Dios tiene con vos? ¿Sabes cuál es el diseño eterno que Dios tiene con tu familia? ¿Sabes cuál es el diseño eterno que Dios tiene con la iglesia? ¿Con una tierra como Argentina? Espero que me escuchen aquellos que están dirigiéndose a la política. Tengo algo para decirles. El político que quiera gobernar un país debe primero abandonar la política. La política es un diseño egoísta. En segunda medida debe entender cuál es el propósito de la tierra que está pisando. Si no entiende el propósito de la tierra que está pisando, no se meta, se lo digo a los que me están mirando del otro lado, no se meta en lío, porque te van a arrancar la cabeza. Vos no podés hacerte cargo de una tarea a la cual no tenés entendimiento de propósito. Por eso, para hacerte cargo de tu historia, necesitas conocer Sión, necesitas saber qué Dios quiere con tu vida. ¿Sabes por qué lidias tanto con la droga? ¿Sabes por qué lidias tanto con la violencia? ¿Sabes por qué lidias tanto con la tristeza? Porque son antidiseños. Porque el diablo sí vio el mapa. Y él identifica el mapa. Entonces alguien que es un adorador nato, que tiene como propósito estar en los estratos espirituales de adoración, el diablo lo va a llenar de mentira, lo va a rodear de gente de queja, y te puedo garantizar que va a ser uno de los hombres más, fuera de Cristo y con antidiseño, uno de los hombres o mujeres más quejosas que hayas conocido. Está todo mal, está todo feo, está todo esto, está todo aquello. Ese probablemente tiene un antidiseño de adoración y el diablo se lo está comiendo. La persona violenta reacciona con ira, con enojo. Esa persona, por tendencia natural, por tendencia espiritual, es alguien que busca justicia. Es alguien que ama la justicia. Pero está en el antidiseño. Está posicionado en el lugar equivocado. No ve desde Sión. Cuando ve desde Sión dice, pero yo lo que estoy haciendo va exactamente opuesto al lugar donde Dios me quiere poner. Cuando mirás desde Sión, podés entender la función, tu función en la iglesia. Ya tu problema dejó de ser la plata. Ay, pastor, no me pone a tocar un ratito porque quiero servir al Señor. No, si ahí arriba no se sirve. Se sirve en el corazón. Empezamos a hacernos problemas por las cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Queremos hablar de las naciones. ¿Y de qué? De las naciones. No me hablé de esas cosas a mí. No entiendo nada. No me interesa. Wow. No te interesa. Dios le llama hijos a las naciones y a vos no te interesa. ¿Entendés cuál es el círculo de amor, no? No te interesa, no lo vas a entender. Porque no te interesa lo que Dios ama. Y Él a las naciones llama hijas, hijos. Todas las naciones vendrán. Todos los pueblos te adorarán. Él nos ve como cuerpos. ¿Cómo hago para ver desde Sión? Necesitas morir a la carne. Adorar siempre es la puerta de inicio. Pero necesariamente tenemos diariamente
que tomarnos ese momento para poder tomar contacto en el lugar donde está nuestro espíritu. Por eso, en lo personal, hace tiempo que ya no le tengo lástima a nadie. En lo personal ya no hay mucho que yo pueda hacer por la gente. A veces puedo orar por el nuevo, por el inconverso, por el que recién empieza. Pero la realidad es que muchas veces ni siquiera sabemos orar por cómo conviene, dice la Biblia. Te fíjate que la Biblia dice, ni siquiera sabes orar como conviene. Hasta te diría de que es casi, no es al vicio orar, pero no quiero hacer una doctrina falsa, ¿no? Pero vos me entendés, la Biblia dice, ¿para qué oro entonces si no sé cómo orar? Es que oramos desde la carne. Orás y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hace 20 años estoy orando para que mi marido se entregue al Señor. ¿Y no oraste para que vos puedas tener una vida que le muestre al Señor a tu marido? No estás recibiendo porque está para gastar en tu deleite. Que venga a mí. Mirar desde Sión. ¿Lo cree? Lindo, ¿no?